Antonio, yo te conozco en el año 99, cuando yo aterrizo en el Ministerio de Cultura. Tú ya estabas en el mundo del libro 1 o 2 años antes, ¿no? 2 años antes, desde el 1 de mayo de 1997. Como director de la Federación de Gremios de Editores de España. Efectivamente. O sea, que tú llevas un montón de tiempo, llevas desde el 97 al 2018 en el que estamos ahora, y digamos que tiene todo el sentido del mundo que yo intente extraer información respecto a qué visiones tienes del entonces y del ahora. Pero antes de nada, cuéntame cómo un funcionario de un cuerpo superior que tiene normalmente una vida sacrificada pero interesante en los ministerios, ¿cómo decides dar el salto fuera de la administración, donde yo sé que tú tenías prestigio en el ámbito del comercio exterior, que era, yo creo que llevabas muchísimo tiempo llevando ese tipo de cuestiones jurídicas? ¿Cómo decides venirte al mundo de la cultura? Pues verá, es simple y complejo. Yo estaba muy bien en la función pública, mi vocación es función pública. Siempre estuve en el ámbito, menos 2 o 3 meses, que se llamaba Economía y Comercio, en el ámbito de lo que entonces se llamaba, y espero que algún día vuelva por el bien del país, hacer Economía y Hacienda, sin separarla, no como ahora que están separadas. Estuve 10 años en el ámbito de la Secretaría de Estado de Comercio, que era entonces una Secretaría de Estado potente, heredera de un viejo ministerio, cosa que ahora pues se ha reducido mucho a sus competencias, y después 5 años en la Secretaría de Estado de Hacienda, que entonces reunía el ingreso y el gasto, no ahora que están separadas en ingreso y gasto, y que era muy potente. Fueron años muy interesantes. Yo recuerdo que lo más bonito probablemente que me haya pasado es que me encargaron adaptar toda la legislación del comercio exterior de España contra nuestra incorporación en a entonces Mercado Común, ahora Unión Europea, y además en unas condiciones, pues hubo que hacerlo a prisa y corriendo por circunstancias que no vienen ahora al caso, montarlo en 3 meses. Me dieron los responsables políticos de aquella época, que era Luis de Velasco, Guillermo de la Dehesa, absolutamente toda la confianza. Yo estoy muy orgulloso del esquema que montamos. Tengo que decir que sigue en vigor, varían algunos productos que pasan de un régimen comercial a otro, pero el esquema que se montó en el año 86, entre enero y marzo del 86, está sustancialmente en vigor. En todas las novedades posteriores que hubo llegué a intervenir, o sea que no ha habido grandes cambios, que fue sobre todo el tema de tecnología y doble uso, y el paso por Hacienda fue un paso muy formativo de lo que es el Estado de verdad, ¿no? Entonces ahí también pasaban los secretarios de Estado y yo era el fijo. El cambio político fue al único que no cesaron del gabinete, expresamente, además me explicaron las razones, pero para mí fue una enorme decepción como funcionario la actuación del PSOE. Creo que ha sido de los más nefastos. De hecho, creo que es lo que estamos pagando en estos momentos. En todo el ámbito destecnificaron la administración. Yo pensé que cuando llegara el PP iba a arreglar al menos, porque los temas de política económica están muy consensuados internacionalmente y se sabía que las variaciones iban a ser mínimas, pero la reforma administrativa en España siempre la ha hecho la derecha, ya sea Bravo Murillo, ya sea Maura, ya sea López Rodó. Han sido reformas que hacían cada vez más fuerte a la administración y ante mi asombro el PP montó una organización catastrófica, aún peor que la que había hecho el señor González con el ínclito compañero Paco Ramos, y entonces perdí toda la esperanza de que mereciera la pena, ¿no?, continuar en la administración. En ese momento había rechazado otras ofertas antes de otros sectores por razones que tienen que ver con el comercio exterior, y desde el año 83 la gente del libro, sobre todo un personaje, Domingo Santiago, venía a verme cada vez que tenía un problema, se acostumbró y él se emperró en que me tenía que ir al sector del libro. Aparentemente era un sector que por mi afición a la lectura podía venir bien, me garantizaron paz y tranquilidad y de alguna manera volver a la universidad, que era mi otra vocación. A la universidad volví, pero paz y tranquilidad no he tenido, eso te lo aseguro, para nada. Porque ese sector al que tú llegas estamos hablando del año 97,
ahí hay unas figuras que la mayoría de ellas ya no están. No. José Manuel Lara, Pancho, Polanco, Germán, efectivamente. Emiliano, podríamos seguir. Digamos que a la edición que yo llego es una edición donde hay grandes empresas ya, empresas que son sólidas, pero son empresas muy personales. A la gente se le olvida que Santillana es una creación personal de dos personas, con todos los apoyos. El apoyo técnico en gran parte, en el caso de Santillana era Emiliano Martínez, pero es un tema del señor Polanco y de Pancho Pérez. Quizá más en el punto de la edición del libro de Pancho Pérez, que además es el creador o el diseñador del conjunto institucional. Y además con una inteligencia generosa. La federación, que sí que deja que sea un catalán el primero que lo presida, aunque la idea y el diseño es de Pancho, pero del 79. Todo el complejo institucional se crea en el año 78, perdón, porque antes era imposible. Existían los sindicatos verticales, se da la ley de libertad sindical del año 77 y inmediatamente se comienza y se crea la federación, se crea Fedecali, se crea FANDE, se crea CEGAL, se crea todo cuando ello es posible. Pero Anaya era Germán Sánchez Rupere, Océano era Lluís, Lara era ya José Manuel. De hecho, a mí me diseñaron una vez que decidimos entrar en este mundo y fui nombrado director ejecutivo, que era un cargo de nueva creación. Digamos, unas entrevistas aparte de las institucionales, de los presidentes de gremio de la época, o en Cataluña, Javicho Guascaochea en el País Vasco, con Leguina como presidente de la Cámara. Aparte de esas visitas, digamos, formales, institucionales, a mí me diseñaron otra visita. Yo recuerdo una visita a José Manuel Lara para entendernos, recuerdo la visita, ya no era Germán, curiosamente, fue a Maribel y a Antonio Basanta, que eran los presidentes y el consejo delegado en Anaya, fue una visita a Emiliano Martínez, fue una visita a Pancho, en el que el entonces presidente de la Federación, Juan Izaza, o a Jorge del Cade, que era el director general. Fuimos diseñando una visita para que yo entendiera aquel mundo y que ellos empezaran también a conocerme a mí. Eran los propietarios, digamos que ahora son más ejecutivos que los propios propietarios, y yo creo que es una gran diferencia. Los ejecutivos a la parte institucional probablemente le dan no la importancia que le daban los empresarios puros, muy consciente de que la parte institucional es realmente importante. Es decir, yo le he oído decir a Pancho, y también se lo he oído decir en situaciones distintas, no junto a José Manuel Lara, que lo que es bueno para la institución era bueno para Planeta o para Santillana. Eso se lo he oído permanentemente. Los ejecutivos lo contemplan de otra manera, ¿no? Tiene que ser un ejecutivo muy inteligente para saber que esa representación institucional abre muchas puertas y hay cosas que no se pueden hacer desde una empresa y que se tienen que hacer desde la representación institucional. Pero ya los directores, ni siquiera en la pequeña y mediana empresa están ya los propietarios, están gerentes, y los gerentes pues probablemente tengan menos lealtades institucionales, me refiero incluso a la propia empresa, porque pueden cambiar, porque a los 4 años se va, claro, se mueven, incluso se mueven de sectores, tienen otra perspectiva, yo creo que un poquito más equivocada. Además, es que estos grandes nombres, Germán, Jesús de Polanco, Pancho... O José Lluís, al que yo le tengo un enorme cariño. Es que son personas que han construido grandes grupos desde casi cero. Desde casi cero, desde cero. Mira, y además son responsables de la expansión del sector del mira, Luis, español en primera persona. Yo digo que el franquismo, obviamente, como cualquier régimen autoritario, es muy contundente con el mundo de la cultura. O sea, desde el punto de vista ideológico lo tienen claro y es un claro esfuerzo represor. Pero curiosamente, por las razones que sea, hay una serie de personas que trabajan en lo que ellos crean entonces el ISLE,
que sí son capaces de generar una importante legislación industrial. Esa legislación industrial no solo era para el libro, también era para otros sectores culturales. Estoy pensando fundamentalmente en el cine. Y ahí estaba. Lo que sí apareció un grupo de gente que fue capaz de aprovecharla, cosa que no ocurrió en el mundo del cine, para hacer dos cosas. Primero, crear empresas sólidas, o sea, también detectaron los colaboradores importantes, en el caso de Germán Ambrosio, en el caso de Polanco y Pancho. Yo creo que es la figura de Emiliano Martínez, es muy importante, que le dan, en el caso de Océano, es el propio Océano, pero también Lara tiene unos colaboradores muy importantes que configuran una empresa. Y además, la legislación industrial tan favorable es también con una vertiente exterior, que insisto, no solo era para el mundo del libro, era para todos los sectores culturales. Y ellos ven y tienen muy claro que América es el futuro y que América, son todos grandes americanistas, tanto Pancho como Polanco, como José Luis Monreal, son gente que de verdad aman a América y arrastran a muchos pequeños editores en ese camino. Pero insisto, esa legislación industrial era para todos los sectores culturales. ¿Por qué en el libro fueron capaces? Porque aparecieron empresarios. Empresarios que fueron capaces de aprovechar, o Grijalbo, o sea, que fue además un cúmulo, no fue uno, fueron 8 o 9. Es muy posible, y ahí la teoría de Porter se le podría aplicar, muchos de ellos tenían relaciones o había medio relaciones de uno o de otro tipo familiares, y además se fijaban uno a otro. O sea que ahí la envidia, eso que los economistas llama competencia, funcionó muy razonablemente. Y eso de los círculos de deporte, de que se concentraba, en cuanto que uno llegaba y dice, si este es capaz, yo lo voy a hacer mejor, aunque fuera solo por envidia. Pero bueno, que la envidia es fundamental para el progreso económico. Absoluto. Alguna vez yo digo, tendría que hacer un estudio usando la metodología de Porter de cómo además se concentra en muy determinadas localidades y están todos pendientes de lo que hace el otro. Bueno, tú estabas hablándome de los grandes personajes que crean en el fondo nuestra industria editorial. Han pasado unas décadas desde que tú llegas a este sector, al que ya conocías desde el lado de la administración. Sí, lo conocía. Como muchos otros. Desde comercio. No eran los que más conocían, pero los conocía. Bueno, ahora tú estás trabajando en este sector como una figura relevante. ¿Qué es lo que es ahora la industria del libro española? Bueno, pues yo creo que la industria es, en primer lugar, hay empresas. Sí, porque en los sectores culturales hay como, en algunos, una cierta repugnancia mental o ideológica a considerarse empresa. Yo creo que en el sector editorial hay empresas. Hay un grupo muy reducido de varias empresas potentes, estamos hablando de hasta 20 empresas, que empresarialmente son sólidas, con problemas de coyuntura, con problemas estructurales, pero son sólidas y por tanto vertebran al sector, pero la profesionalización que ellas han ido ejerciendo ha servido como modelo y digamos que una de las cosas más impresionantes es la alta profesionalidad del núcleo. El núcleo son las pequeñas y medianas empresas. No es normal la alta propensión a la exportación que tiene, comparado con el resto de sectores productivos. Aquí a los 8 o 9 años de que una empresa se haya creado, una pequeña editorial, sabe que su futuro América comienzan a viajar y lo hacen de manera muy profesional, quiero decir, lo hacen de manera muy profesional, aprovechan todas las posibilidades, la misión, la presencia institucional en la feria para ir montando, van creando sus propias filiales con la dimensión económica que tiene el mundo del libro, que es la que es aquí en cualquier parte del mundo. Quiero decir, vamos a ver que por desgracia los beneficios de un gran banco de Repsol o de Telefónica es lo que se factura todo el año, ¿no? Pero esos no tienen el capital simbólico que sí va a tener la industria cultural. Entonces yo diría que una de las ventajas ahora mismo es su carácter estrictamente profesional, empresarial. Y eso yo creo que es fundamental para la supervivencia. Después yo defiendo que el modelo
que se ha ido creando con esta convivencia de pequeñas, medianas, medianísimas y pequeñísimas es básicamente sano, que nuestros índices de concentración, lo he escrito muchas veces usando los índices habituales que se utilizan en la economía de la competencia, pues son muy razonables y son mucho más bajos que de cualquier país de nuestro entorno, que por tanto hay una posibilidad para que crezcan empresas, y está la cantidad de pequeñas y medianas empresas que han sabido situarse, que lo mismo como negocios económicos no son negocios inmensos de facturación, pero sí son culturalmente muy activas y tienen rentabilidades que le permiten sobrevivir, y está pues ese fenómeno de creación de empresas que están incluidos a través de los diversos gremios constantemente en la federación. Entonces, digamos que una estructura profesional y una estructura de competencia interna razonable. Incluso esas grandes empresas se han ido especializando en sus sectores y no hay ninguna que esté presente en todos los grandes subsectores. Planeta no existe en el mundo del libro de texto. El libro de texto en todos los países viene a ser el 30% de la facturación. Pues ahora mismo Santillana no existe en el mundo de la literatura como una de las más importantes. O si existen es en el subsegmento del infantil juvenil, pero no está en el fascículo, no está en el crédito, no están en el científico técnico. O las de derecho, somos fuertes en derecho y un poquito lo mismo en medicina, pero no están presentes ni en el texto ni en la literatura. O sea que en ese sentido hay una sana competencia. Y mientras que eso exista, seremos capaces de ser creativos. Pero cuando hablamos del sector del libro español en finales de los 90 y lo comparamos con la situación actual, yo creo que entonces podríamos decir que era un sector que con carácter muy claro era inversor en el exterior. Sí, sí. Y en estos momentos puede ser compatible con esta dinámica, pero hay bastantes sellos editoriales y empresas que ahora ya no son de matriz española. No, es verdad, también ya había presencia de capital extranjero entonces. Para ser un sector cultural, ha sido un sector cultural abierto, o sea, nosotros hemos sido y somos todavía grandes inversores, siguen constituyéndose filiales en países, por supuesto todas las grandes casas del texto están muy presentes en los países iberoamericanos, pero hay también casas que actúan en el ámbito europeo y tienen filiales en Europa. La propia Planeta es el segundo editor en Francia, las de fascículo suelen tener filiales por Europa, Polonia, o sea, digamos que siendo importantes inversores hacia afuera, también es verdad que ha venido capital desde fuera. Ahí está que por sucesivas transformaciones, pues Random House es capital alemán, o la propia, y fue quizá la primera en el tiempo, Anaya es capital francés, primero Vivendi y después Hachette. En el mundo jurídico es muy importante la penetración pues, de las grandes, las grandes editoriales científico-técnicas, Walter Kluge, Thomson en Aranzadi, pero digamos que han respetado todo el ámbito, o sea que el centro de decisión, sea Madrid o sea Barcelona, donde se radica, sigue siendo el eje de aquí y de América. O sea, que la decisión de estar presente en América no se hace directamente desde París o desde Múnich. Eso lo han aprendido. Alguna queda que no lo ha entendido, pero entonces su presencia en América es muy pequeña. Sí, hay como o sea, que yo creo natural. que invertimos y nos invierte. Y yo creo que básicamente eso es sano. Que con la crisis lo mismo se ha reducido, puede ser, pero se han reducido también las inversiones aquí como las nuestras fuera. Pero constantemente, y cada vez hay más empresas medianas que tienen presencia. Cuando yo llegué, pues era Planeta, era Santillana y era Océano las que realmente estaban presentes en América. Porque Anaya era un caso peculiar. Anaya eran empresas de Germán que trabajaban coordinadamente, pero no eran propiedad de Anaya, eran propiedad de... Pero ahora mismo están todas esas. Pero EDB, Edelvive, Vinces Vive, Macmillan, Everest antes de la quiebra, la propia Tusqué en pequeño, Edad,
que se me van a decir ocurriendo, Reverté, han ido constituyendo sus filiales, normalmente no en todos los países, pero los países fundamentales están, de tal manera que hay 48 empresas que técnicamente son multinacionales, hay muchas medianas, sus saetas, porque están en 4 o 5 países con su propia presencia. Es que esa parte es muy atípica, que haya empresas con la dimensión de algunas de las que has citado que tengan inversiones en el exterior. A mí me parece que no ocurre en la mayoría de los sectores. En los sectores productivos españoles no, y sectores donde haya 48, digo 48 técnicamente, porque llevo en un censo en la Federación y además les pido que cuando creen una filial, mira, esta misma semana Tirán Loblan me decía que aparte que son una editorial jurídica. Que tenía ya presencia en México, pues se acaba de instalar también en Brasil. O sea, quiero decir que esas que digamos que son de segunda dimensión o tercera dimensión desde el punto de vista económico, también están haciendo ese esfuerzo. Es un sector que no tiene miedo a la internacionalización. No. Y entonces yo te voy a preguntar por esto. Hay que formular alguna hipótesis que explique esto. A mí se me ocurren, por ejemplo, el que existen ya una serie de mecanismos muy institucionalizados por parte de la propia Federación, por parte de Fedecali, por parte de ICEX, por parte de otras instituciones que quizás hagan más fácil el tránsito hacia lo internacional. Bueno, yo creo que hay una explicación, cuando me piden conferencias se la doy. Vamos a ver, hay una explicación básica. Yo creo que es el idioma. Ahora, el idioma no es suficiente, no. Quiero decir, a la gente le extraña mucho cuando yo le digo, mire, los máximos exportadores de libros en español, porque técnicamente no eran españoles, a América ha sido editoriales francesas, Garnier en concreto. Esto, los años 20, los años 30, eran los que predominaban. Nosotros cuando lo sustituimos con la Segunda Guerra Mundial, que se cortan los flujos comerciales y se aprovecha. O sea, el idioma ha sido importante, o sea, pero no es una condición, como demuestra que los franceses, con el idioma español y en español, eran los mayoritarios en la exportación. Por lo tanto, no es una explicación. No, pero yo creo que es importante. Es una condición necesaria, pero no suficiente. La segunda es de carácter político. Desde el año 1898, con las exposiciones, digamos que con independencia de cualquier régimen político, ha habido una retórica política de nuestros políticos de que había que ir a América, que la única fuerza que tendría España en el mundo internacional era vinculándonos a América a través del español. Y ha habido instituciones en todas las épocas, proyectos, algunos con graves quiebras económicas, en los años 30, un personaje que yo creo que es clave en la edición española, porque la edición se concentra mucho en Madrid en ese momento, la literaria, la académica, que él era malagueño, se me ha ido el nombre, pero me acordaré a lo largo de que va creando todas las instituciones, es el hombre clave para crear la Feria del Libro de Madrid, crea muchas editoriales allí, porque lo que no se dice es que gran parte de esas editoriales iberoamericanas, la OSADA, Fondo de Cultura Económica, la crean editores españoles que se van por motivo de exilio económico o por motivo de exilio político. Luego, esa retórica que tiene mucho que ver en época de Franco, esa legislación industrial que permite la internacionalización, y una tercera, la propia estrechez del mercado interno español, que hace que todos los editores en los años 20, en los años 30, sepan que podían complementar, que los libros que no vendían en ese mercado español estrecho por la falta de una alfabetización completa, estrecho por nuestras circunstancias económicas, había muchos lectores, pero la dimensión demográfica de los lectores era reducida, hacía que una posible expansión era América. América en ese momento eran dos países, eran Argentina y México, no eran más. Y los editores fueron acostumbrándose a hacer un viaje a América, que era un viaje complicado, y el que iba se quedaba 3 o 4 meses. ¿Qué es lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? En el que estamos cortados, que nuestros competidores europeos, sobre todo franceses, están dañados, que eso es muy claro. Y la gente comienza a viajar.
también es un poquito más barato, ya no solo el barco, ya comienza haciendo el avión. Y todos estos grandes personajes que hemos mencionado son gente que se instala en América o viven mucho tiempo en América y se enamoran de América. Ya no solo es Argentina y México, es también Colombia, es también Chile. Brasil siempre se queda al margen, pero en los años 80 también comienza a hacer Brasil. Entonces, esa mezcla del idioma, de la retórica política, que menos la época de Franco es realmente con pocos recursos económicos, la estrechez del mercado y el enamoramiento que le produce América a los editores españoles hace que la gente se acostumbre. Después, cuando se crea la Federación, yo creo que Lille en eso hizo también un trabajo, pero cuando se crea la Federación, nuestro máximo presupuesto se va, si cojo Libert y lo incluyo en ferias internacionales, digamos que el 70% se va en una acción de comercio exterior. Yo les digo, porque es también lo que me dijeron que dijera, señora, aquí hay que exportar, y en cuanto que lleva un editor que lleva 2 o 3 años, digo, hay que ir a América. Y América se visita en la feria, se visita en misiones comerciales, las que hace la Federación y las que hacen los gremios, Madrid, Cataluña, y además se hace de tal manera que cuando se monta una de estas misiones comerciales, había un pacto dentro de la Federación que se le abre, o sea que si lo hacían los catalanes del gremi, se abría a normalmente andaluces y vascos, y siempre van en esas misiones comerciales alguien de otro de los gremios pequeños, exactamente igual desde Madrid. Y entonces, y hay una inercia de que hay que ir, y fundamentalmente era América, pero ya no solo América, también es Estados Unidos. Ya se pasean por Estados Unidos, que también hemos hecho tradicionalmente muchos intentos con grandes fracasos, la Feria de San Antonio, del Español, había mucho voluntarismo, pero también ahora está funcionando con el American Re-Spanish después de los estudios, y hemos incluido Brasil, y nos vamos abriendo. Quiero decir, cuando tú decides, porque yo creo que es misión de estas representaciones como la Federación, a apostar por otros mercados, la primera reacción es estos tipos están locos, y dice, hay que ir a China. ¿Y por qué hay que ir a China? Porque un mercado, ya sé que no voy a vender los libros que voy a vender allí, pero la cultura española tiene que estar presente, y vamos a inaugurar un nuevo mercado, el de los derechos. Bueno, pues hace 15 años no existía el mercado de derechos, éramos compradores, ahora vendemos muchísimos derechos, y al final se ingresan 100 millones o en torno a 100 millones de euros por ahí, que es a más, ¿no? Entonces, pues las instituciones tienen que decidir, hay que apostar por este mercado. Ya sabemos que no va a tener la dimensión del argentino, el mexicano o el colombiano, pero que no hay más remedio que apostar, y por nuevas técnicas de venta, la venta de derechos o las coediciones, y eso va funcionando. Y claro, un editor que llega tiene ese entorno creado. No me gusta, porque yo soy más bien de los liberales, del individualismo, pero digamos que hay como una sabiduría colectiva en los stands colectivos, y inicialmente es bueno que vayan ahí, porque es un mundo también complejo, y te llega uno que te va a engañar y siempre te dice, oye, con este no trate, que este no paga. Quiero decir, ¿y cómo cuantificamos eso en valor? A mí dicen, empieza ahí al stand colectivo. Lo lógico es que a los 10 años tenga tu propio stand, y entonces en ese sentido hemos estado desde siempre. Y el ISEC, como Instituto de Fomento de la Exportación, se ha encontrado desde el principio con un sector que le ha respondido. De ahí las buenas relaciones, que no solo son personales, porque yo venga de esa casa, que tiene con el sector del libro. El sector del libro siempre le ha respondido cuando a otros sectores le ha costado más trabajo, y cuando hablan de exportación quieren ir. Al revés, el ICE lo que te dice, hombre, llevamos muchos años apoyando la feria en Buenos Aires o en Guadalajara, y tú le tienes que explicar, sí, pero no son los mismos, van variando las empresas. Porque las empresas evolucionan. Claro, al principio necesitan tu apoyo, claro, y luego ya vuelan solas. Planeta, que yo recuerdo, viene con nosotros solo en Bolonia. Santillana no viene con nosotros porque no nos necesita para América. Anaya sí suele venir con nosotros siempre, pero las grandes empresas, ellos dicen, pues en este mercado no tengo presencia, en China, y voy con la Federación. A América ni aparece, y van solo los pequeños y muy pequeños. Pero yo creo que ese conjunto de elementos que ha creado ya una inercia,
que hace que todo el mundo entre por ahí. Los propios estudios de comercio exterior que se hace desde Fedecali, que se le manda a todos los editores, pues es otra demostración de que tiene una información que le permite y le facilita la toma de decisión. A mí me da mucha rabia cuando desde el sector privado siempre se tiene la costumbre de decirle a la administración lo que tiene que hacer. Sé que en una sociedad abierta como en las que vivimos es muy lógico que haya interacción, pero el mensaje de los sectores no se puede limitar exclusivamente a esto, ¿no? Dicho esto, con carácter casi de atenuante respecto a la pregunta que te voy a hacer, los dos que venimos del mismo cuerpo de funcionarios y que hemos trabajado con esa mentalidad que uno nunca se quita, porque los toreros se pueden cortar la coleta de alguna manera, pero siguen siendo toreros. Es decir, siempre, incluso desde el ámbito de lo privado, piensas en el interés general y en cosas, en variables de carácter más ciudadano o comunitario. Dicho esto, yo te diría, hay dos ámbitos que considero a priori que son fundamentales para el sector del libro. Uno es directamente el que se vincula a la industria, políticas públicas relacionadas con regulación, promoción o, en algún caso, servicio público, y desde luego hay otro que no es tan directo, pero que estratégicamente es fundamental, que es el que tiene que ver con las políticas públicas del artículo 44 de la Constitución, pues política de lectura, política educativa, los servicios públicos de bibliotecas y de el ámbito de la escuela. Vamos a hablar primero de la parte que yo llamaría políticas del libro, porque tú y yo nos conocemos desde dos lados distintos. Yo estaba en el lado de la administración y tú estabas en el lado del sector, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene solo una pequeña parte de este ámbito, hay otros ministerios que intervienen. Luego, cuando hablemos del otro, ahí ya es harina de otro costal, lo que incorpora como significado el Ministerio de Cultura. Estamos en el año 2018. Cuando tú llegas en el 97, la agenda de demandas, de objetivos de la industria española del libro, y ahí introduzco a todos los subsectores, era de una manera. Me gustaría saber qué opinas, cómo es ahora, ha cambiado mucho, qué cosas han caído, qué cosas se han incorporado. Vamos a ver, lo primero que tendría que decirte es que la opción personal mía por el sector del libro tuvo mucho, porque mi vocación es la pública y es realmente lo que me gusta y donde he disfrutado, mucho más que con el libro. ¿Por qué? Porque tenía tal proyección exterior que me permitía seguir hablando de España y de los intereses generales, frente a otros sectores que me habían llamado, que me ofrecían más dinero, sustancialmente bastante salarios mayores, porque no son los editores los más generosos del mundo, sí, como bien sabes, que es un sector en ese sentido, rácano, creo que es una descripción moderada. Pero es un sector en el que personas como nosotros, que venimos del campo de lo público, vivimos en una situación más coherente con nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Para mí fue muy decisivo porque yo sabía que por su vinculación al comercio exterior yo de alguna manera servía o podía seguir sirviendo los intereses generales. Más aún, mi actitud personal, y es la que he ido trasladando a todos los presidentes, es que hay determinados temas que digamos son de Estado y que nosotros, con independencia de que coyunturalmente estemos peleados con el Ministerio, eso ocurrió con el tema del precio fijo, que casi... El primer día mío de trabajo. Tú lo llegaste a vivir, que en la vertiente exterior, que íbamos juntos y que eso era sagrado. Y mi actitud siempre ha sido de fortalecer el apoyo. Yo creo que el Ministerio ha hecho un esfuerzo muy importante. Al Ministerio se le dijo que estamos en una situación de lenguaje económico y que hay que hablar en lenguaje económico. El Ministerio ha montado, y yo creo que el sector privado nunca es consciente de la importancia que tiene esta cuenta satélite de cultura, sí, que está bien, que como todas las encuestas estadísticas son mejorables, pero que está bien. Incluso los responsables han vendido lo de nuestra importante participación en el PIC. Y ahí se encuentra que los ministerios económicos, tanto Hacienda como Economía, yo personalmente, que en esto me siento frustrado, son viejos compañeros,
simplemente no se lo creen. No es que crean que estén mal la encuesta, es que ese 3,2, 3,3% del PIB le está al fresco. Creo que es una irresponsabilidad muy grave de nuestro economista, pero creo que el Ministerio, como le pasó a Alice, que montó también una especie de cuenta satélite, yo participé en las reuniones y en la elaboración de la cuenta satélite de las industrias culturales para el exterior. También han hecho un esfuerzo, porque dentro de la administración económica el ICE es el único que tenía claro la trascendencia económica de los temas de cultura. No hemos sido capaces, pero el Ministerio sí ha hecho los deberes. Quizá lo que ha faltado es ministro con un peso político que diga hasta aquí hemos llegado y se enfrente. Los presidentes de gobierno han pasado de la cultura. ¿Tú te acuerdas todos, de lo que decía Pancho todos, siempre, de lo que era un Consejo de Ministros? Lo que decía claro, Pancho, el ministro de Hacienda, hombre. que era una coalición, siempre un gobierno de coalición entre el ministro de Hacienda y el resto. Claro, no, y cuando y en eso, por ejemplo, los presidentes, y me refiero solo a los de la democracia, han fallado. El tema cultural, uno porque estaba liado con el tema de la transición política, otro porque realmente no le interesa. Incluyo a González en eso, no excluyo a González. Hay muy pocas declaraciones siendo presidente de gobierno de González. Cuando ha tenido un ministro con un cierto peso político por otros temas y ha hecho política, tampoco lo ha autocalizado, pero no ha hecho nada para fomentarlo. Las cosas como son. No te quiero decir Aznar o Zapatero, en eso hemos ido perdiendo. Los ministros que han ido de cultura no eran los ministros con más pesos políticos. Ahora, pues llega un ministro que tiene, entre otras cosas porque en España los ministros tienen todos muy pocos pesos políticos, realmente son funcionarios, ¿no? Pero a cultura lo que le ha faltado es un ministro con peso político que dé un puñetazo encima de la mesa porque hay que darlo. Porque hay que decirle, como, mire usted, no me venga con cuento y me recorte, deje usted de gastar dinero inútilmente en el edificio del Instituto de Estudios Fiscales, que es lo que yo le expliqué a Zapatero. Y mira, haga usted un plan de fomento y cuando le diga Hacienda no tiene dinero, dice suprimimos el Instituto de Estudios Fiscales, que es muy ruinoso y gasta mucho dinero, y lo empleamos en algo mucho mejor. Le ha faltado. Todavía no hemos sido capaces de consolidar en la agencia, en la agenda estratégica, el tema de la cultura. Pero el Ministerio, dentro de esos problemas y de que su cuerpo funcionarial está maltratado, que en eso hay que tenerlo en cuenta. No es serio el tema de la propiedad intelectual, que tenga 6 funcionarios muertos de trabajo porque tiene que atender Bruselas, que está constantemente dictando directivas la tramitación, pues que no le pongan los medios materiales, que es el material y humano, en vez pues 40, cuando hay montones de sitios en la administración donde no hay trabajo. Quiero decir, en ese sentido hemos fallado, pero sí han hecho el esfuerzo. Y lo que nos falta es el peso político de que se ponga un tío y que un político quiera el Ministerio de Cultura, un político que tenga peso dentro de la estructura del partido que en ese momento gobierne, que no es el caso, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista privado, también ha habido problemas. ¿Qué es lo que le ocurre a los empresarios? Bueno, los empresarios están en su empresa y los empresarios ven desde el punto de vista de su empresa, le faltan visiones generales. Tipos como Pancho Pérez o José Manuel Lara, con los que yo más he convivido, con una visión más allá, estratégica, más allá de la empresa. No tengo que decir que el único que tiene visión estratégica de fondo de los que yo conozco se llama Mauricio Santos. Vamos, eso lo tengo muy claro. Pero digamos que los otros podían seguirlo 2 o 3. Costaba trabajo. Emiliano, si tú lo entrevistas, te contará que nos costó trabajo convencer a una parte de nuestra Junta de que una obligación del editor, por definición, es fomentar la lectura, porque en ello nos va mucho, pero que es nuestra aportación a la sociedad. Bueno, se ha ido imponiendo, ya ellos saben que eso es fundamental y que el fomento de la lectura, aunque tenga que haber recursos públicos, tiene que ser un esfuerzo institucional, que como industria estamos obligados a hacerlo. Bueno, lo han ido entendiendo, es como el Ministerio también. Hemos ido avanzando, pero hay que poner después también recursos más que suficientes, pero inicialmente no lo entendían. ¿Por qué? Porque están la empresa, el día a día, que tiene unos objetivos muy distintos a los que estamos en la institución, y no quiero decir a la administración, que tiene que mirar a medio y largo plazo, ¿no? O sea, en eso hemos avanzado. No hemos conseguido todo. Yo me siento frustrado porque los economistas siguen sin creerse este peso económico. Y cuando digo economista me refiero a Hacienda y economía. Y casi diría peor economía que Hacienda, porque en Hacienda, de alguna manera,
al menos con el libro sí son conscientes de que hay ahí una estructura empresarial. Si no, no tendríamos el 4%, lo tenemos porque saben que hay algo. Y a otros sectores, pues por las razones que sea, no lo han considerado tanto. Y desde nuestro lado también el trabajo que cuesta cuando tú quieres elevar el nivel más allá de la cuenta de resultados de la propia empresa, que ha costado trabajo y se pierde mucho tiempo en esa labor de convencimiento, pero digamos que van girando en la dirección correcta. Sí, hay una carencia todavía en análisis de políticas públicas en nuestro viejo INAP. Se llamaba la creación de la agenda de políticas públicas y todo aquello, el ciclo, ¿no? Y es que en un país como este, ocurre en muchos otros, yo creo que eso ha cambiado en los más inteligentes, no se incrusta una estrategia de cultura como elemento fundamental en una sociedad digital, postindustrial, ni como elemento de identidad internacional del país. También a la hora de configurar políticas públicas se entiende que la parte no industrial, que es el de la lectura, la parte de la lectura, forma parte más bien de lo que sería el disfrute de las artes, de las belles lettres, que diría un francés, ¿no? Pero es que esa es la concepción errónea. Efectivamente, es tan absolutamente errónea que además produce los efectos que luego se tornan hacia el ámbito industrial. Quiero decir que cuando desde una instancia política se piensa en lectura, se piensa, por supuesto, en lectura literaria y se piensa en algo equivalente a lo que es ir a una obra de teatro, ir a un museo, y no se percibe que además de eso, que es fundamental, por supuesto, además de eso, la lectura es una herramienta crucial en la sociedad del conocimiento, como ya aquel libro de José Antonio Millán, que la Federación financió y que el Ministerio ayudó a que sacarais, que es de lo que quiero hablar ahora, del primer plan de fomento de la lectura, establecía con mucha claridad Millán y Bunge y lo que ahora se ve, evidentemente, es que buena parte de los intercambios económicos de una sociedad industrial o, quiero decir, digital en torno a Internet se basan en competencias lectoras, de escritura, de entender un texto, de poder hablar. Yo creo que el que mejor nos lo explicó y lo sintetizó en una frase fue Millán, cuando dijo, la lectura es la llave de plata de la sociedad del conocimiento, si es que no hay más tonterías. La lectura de una curva económica, de un gráfico, la lectura de un mapa, la lectura de una obra de literatura. La capacidad de entender a otra persona de otro país. Mira, cuando yo te conozco, no sé si lo recuerdas, incluso estaba en trámite de nombramiento yo todavía, y lo primero que hago es ir a una tormentosa reunión contigo, con Fernando y con Mauricio. ¿Con Mauricio? Sí. Zipizape. Por la pelea por el precio único y todo aquello. Ahí estaba aliado el equipo del Ministerio de Cultura, estábamos aliados con el sector, frente a Hacienda. Efectivamente. Pero la otra gran batalla, que es de la que vamos a hablar ahora, después, es el plan de fomento de la lectura. Pero es que tiene mucho que ver. Y está Emiliano. Es que tiene mucho que ver. Y Mauricio. Y Mauricio, de verdad. Y Mauricio. Vamos a ver, tiene mucho que ver. Ellos vivían plácidamente. Habían sacado prácticamente un mes antes de la muerte de Franco la ley del libro del año 75, que le reconocía el precio fijo como técnica articular, que era la técnica europea, que además, aunque le moleste mucho a los SBAR y a los ultraliberales, pues es una creación británica en plena época liberal de Macmillan, con intervención de Marshall, que le convence a Macmillan que es el sistema para conseguir los libros más baratos para sus alumnos. Todo esto está documentado, que no es. Y de golpe y porrazo, y por razones estrictamente comerciales que tienen que ver con el libro de texto, que es un libro que se vende en 2 meses y que además la familia aprovechan para renovar a los niños, por lo menos en España, de arriba abajo, los zapatos, la ropa, todo, porque han crecido en el verano. Era una batalla comercial brutal, pues, y con unos intereses muy concretos, pues el ministerio, la titular de la época, decide que es la forma de acabar con... Yo todavía no estaba. Vamos, de ayudar a los otros operadores comerciales. Y de camino se le daba una patal que se supone que era el libro en un 90%, que tampoco es verdad, que era Santillana, Polanco. No Santillana, Polanco.
Yo recuerdo que fue el primer estudio de mercado que fui haciendo, que fue teléfono a teléfono, para que me dijeran su cifra de facturación, y hice un cuadrito, y recuerdo que se lo pasaba a la ministra y decía, oye, mira, que en el mercado de texto estas son las cuotas, hay este reparto. Que no es... Y le dijimos, hombre, esto es muy confidencial, por favor no lo diga. Le faltó tiempo a la señora Aguirre para decirle a Pancho, dice, ya sé que soy lo que más libros vendéis. Pero que es una cosa... Entonces, veníamos de una relación tormentosa. Efectivamente, ya habíamos vencido la primera y el precio fijo se quedó con un descuento del 12%. Sí. Y tú llegaste a la guerra secreta. Sí. No, fue una guerra secreta. Sí. La guerra secreta era que quería hacer economía un decreto ley. Pilar del Castillo era la ministra, yo avisé que estaban haciendo y que la iban a engañar, que ella siempre me decía, ¿y tú cómo te enteras? Digo, mira, la comisión delegada ha pasado esto. Para mí esa es la siguiente, es la tercera. Hay una previa con Rajoy. Sí, no, acuérdate. Claro, no, es esa. Tú entras en esa. Entonces, en la guerra secreta, Rajoy es el ministro de Educación ya, y llama a una reunión y vamos. Pancho, porque Pancho estaba en todas las reuniones. Pancho por Pancho. José Lluís Monreal, porque es el presidente de la Federación. Mauricio Santos, porque es el presidente de ANELE, que es el del libro de texto, que es donde estaba el núcleo de la cuestión. Y yo, porque ya me metían en toda la salsa y era el director de la Federación. Tengo una reunión y nos explica, y estaba Fernando Lanza como director del libro, y nos explica la situación y dice que él no quiere el follón que se había vivido con Esperanza, que no quieren, que es paz, que lo hagamos con discreción, y se crea un grupo de trabajo. El grupo de trabajo era Luis de Guindo por Economía, Fernando de Lanza por el Ministerio de Educación y Cultura, que digamos era el sector público, y Mauricio Santos y yo por la industria y el comercio del libro. Todo era secreto. Entonces, en aquella época lo fundamental es que el libro era una catástrofe para la inflación de este país. El libro era el culpable de toda la inflación. Que yo les decía, pero vamos a ver, ¿cómo 800 o 100.000 millones de pesetas en un PIB de más de 1 billón va a provocar esto? Vamos a arreglar el tema de esto. A ver, traernos la ponderación del libro en el IPC. Y después de 3 reuniones, yo creo que eras tú la primera vez que apareciste, nos dicen los de Economía que eso es secreto y que no se puede hacer. Y cogimos y dijimos, anda, toma, aquí la está porque no hay un documento en la Administración española que yo no te pueda sacar. La ponderación era ridícula, era centésima, pero era una cosa tan obvia. Y eso es verdad, ha desaparecido. Ya no somos los culpables de la inflación. Pero aquí yo creo una tensión, los editores eran gente llorona, que protestaban con un tema complicado de explicar, que el nombre no ayuda, lo del precio fijo, me parecía que todos los libros tenían el mismo precio con independencia de editorial. Y éramos conscientes, y ahí Emiliano sí tuvo una participación relevante, que había que hacer una aportación positiva. Y tenía que ser la lectura, los editores no tienen otra, tenía que ser la lectura. Y es cuando empezamos a convencer y empezamos a exigir, de hecho montamos el Congreso de Bilbao para hablar, porque los británicos habían creado un plan, y trajimos la pública y la privada, porque era una combinación de público y privada, y montamos el Congreso de Libreros para convencer a la administración, de Bilbao, de editores, convencer a la administración de que era necesario un plan de fomento a la lectura. Tengo que decir que tú y Fernando estabais también muy convencidos. Sí, o sea, yo ya había estado en Londres con Lisa Pembroke. Estabais muy convencidos y además también entendiste que políticamente era bueno para pacificar, para terminar de pacificar. Entonces, todos coincidimos en la necesidad y yo creo que hicimos una acción, porque pusimos la lectura en el mapa de España. Que no estaba. La cuestión es esta, cuando tú incorporas y lo hicimos algo, conjuntamente. Sí, ¿tú te acuerdas todas las reuniones con los directores que aquello es para escribir también una especie de novela? Los directores de los grandes medios de comunicación, sí. Otro día hablaremos de eso, hoy no. Entonces, para mí lo relevante es que el sector del libro español percibe... Sí. Cuando quieras. Claro, yo lo que te estoy planteando es que realmente el sector del libro español, ahí, en colaboración con el Ministerio, en eso hemos ido siempre juntos. Es la primera vez en la que se instala en el repertorio de políticas públicas la idea de que tiene que haber un plan de fomento de la lectura. El primero, que es en el que colaboramos, tenía ese carácter fundacional, por así decirlo, pero a mí lo que me parece, ahora estamos con el tercer plan de fomento de la lectura, que ha ido evolucionando, que van generando ideas nuevas, líneas de trabajo distintas. A mí lo que me parece muy interesante es esa mirada a largo plazo de este sector industrial, que es trabajar la demanda desde la escuela. Y también por hacer una aportación positiva. Al país, ¿no? Es posible que la industria, ahora que tengo contacto con ellos por los motivos del reciclaje,
pues no sienta la necesidad de la aportación positiva a la sociedad. Pero nosotros entendíamos que por interés propio, pero por necesidad del país, era importantísimo. Tú recuerdas la importancia, lo que dijimos y la insistencia que hicimos en aquel momento, que se ha mantenido en los sucesivos planes, que es un instrumento de cohesión social, que es un instrumento fundamental para reducir las desigualdades, que la lectura en eso es clave y que además no es la más costosa, no es donde más dinero tiene que invertirse, sino que una inversión razonable tiene unos efectos. Yo recuerdo, tú no estabas todavía en la fundación, que empezaba a hablar de esto, y Antonio Bazanta me dijo, nosotros tenemos un estudio de la Universidad de Salamanca de cómo la fundación ha hecho crecer la economía de la provincia de Salamanca, no solo de Peñaranda, que él me lo pasó, y yo se lo pasé a la Moncloa, decir, mira, para que veáis la rentabilidad de la inversión cultural, qué importancia tiene. Sí, yo conocí a Antonio en esa época. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos falta? Terminar de convencer al aparato, que es lo que en Francia, por otros motivos, tienen muy claro, y los norteamericanos, sin crear un Ministerio de Cultura, tienen clarísimo, porque las negociaciones internacionales hacen una defensa, en este caso es más de la industria audiovisual, pero una defensa brutal, lo tienen clarísimo. Bueno, y si nos emplazamos para hablar de estas cosas para dentro de 10 años, ¿cuáles crees tú que serán las dinámicas más relevantes de cambio en este sector? ¿Qué cosas, qué desafíos se va a encontrar vuestro sector? Hay una cosa que a mí me llama la atención, pero lo voy a citar en palabras de otra gente. El sector editorial es uno de los sectores más rápidos en aceptar las nuevas tecnologías. Tanto FIRA o IFEMA me dice, bueno, que con el Libre era la única feria donde inicialmente se podía hacer todo por Internet. Por la gente, la suscripción, todo funcionaba, comparado con otros sectores que también ellos tenían feria. Ellos adaptan, tienen una digamos, sensibilidad natural para adaptarse a las nuevas tecnologías. Desde luego los sistemas de producción, clarísimo, que es lo que permite mantenerlo. Pero lo hemos ido convenciendo, entre todos, que bueno, que eso está ahí y que además va a ser nuestro mejor aliado. Que lo que necesitamos es un marco regulatorio adecuado, porque, lo siento, las operadoras de tecnología juegan con las cartas marcadas. Primero, ¿en qué sentido? En un triple sentido. Todas tienen y vienen de su investigación de masivas ayudas públicas. Masivas, escandalosas a mi juicio. Hay pocos sectores que hayan estado tan dopados por el dinero público como está el sector tecnológico. Google, Apple y por ese magnífico Ministerio de Industria que es el Pentágono. Esto está documentado. Quiero decir que lo bueno de los norteamericanos es que en el Congreso de Estados Unidos y en su documentación está absolutamente todo. Incluso cambian la ley Doll, para que, aunque se hayan hecho con recursos públicos, las empresas privadas puedan. Es muy significativo. 3 años más tarde que se apruebe esa ley, se crea Google, se crea Apple. Después, digamos, ha habido una tolerancia absoluta de los responsables públicos. En el tema fiscal, técnicamente son ayudas públicas. Tienen una fiscalidad singular y especial. Y ellos dicen, sí, siempre estamos al corriente, pero cuando deciden, por las razones que sea, una inspección en cualquier estado, resulta que tienen que pagar 700, 800 millones de euros. Y ahí la clave es entonces, la imputación del hecho económico al país de los servidores. Claro, todo. Entonces, si la regulación, que es que nos sitúa en posición de igualdad, o dicho de otra manera, cuando la Comunidad Europea hace la directiva con el comercio electrónico, que es fundamentalmente el IVA, que es un impuesto sobre el consumo, que paga el destinatario final, lo lógico es que fuera así, decir, no, pero los primeros otros 4 años, por tranquilidad, seguridad, en destino, en origen. Y entonces se instala, claro, hay un país, que no es un país, es una forma de profesión, que es Luxemburgo, que vive del cuento y del tema fiscal, que no tiene impuestos y se instala allí. Pero puede vender toda Europa. Y nos crean una competencia desleal cuando todo el mundo tributaba en tema electrónico al 21, ellos tributaban al 4. Después hemos enterado que eso es ilegal y todo, pero le han dado 4 años de posición de dominio. No he visto ninguna autoridad de la competencia preocupada por ese tema, ni por sus políticas predatorias. Quiero decir,
está ese problema. Y es un problema de regulación y de voluntad política que se puede arreglar. Dicho esto, pues podemos lanzarnos y competir con ellos en nuestro propio campo. Lo que no vamos es a crear infraestructura tecnológica porque no es lo nuestro. Pero ahí está el ejemplo del DILBE. El DILBE es una opción de la Federación que además ha sido importante porque ha unificado, quiero decir, la posición de la Federación en el tema del ONI, los lenguajes, ha determinado que era anglosajón, que lo acepte todo el mundo europeo y por tanto el resto del mundo, el reconocimiento que nos hacen y nos dejan presidir el comité técnico porque nuestros técnicos son los que más saben de metadatos en Editer, la opción por eso, y es muy significativo. En Estados Unidos el equivalente en el Reino Unido el equivalente de DILBE no lo llevan los editores, lo lleva Nielsen, que es una empresa ajena al mundo editorial. El ICBN... O sea, que tú crees que una de las líneas estratégicas fundamentales es que este sector tenga herramientas, formatos propios. Claramente, con independencia de los libros físicos, que lo hacemos magníficamente, hacerlo en el mundo privado y aprovechar todas las coyunturas, pero en situación de igualdad. No puede ser que la ley se nos aplique para una cosa y a otro se la aplique para otro. Eso es lo que no es razonable. Y yo creo que en ese campo va ahí, que es muy importante, dado que el español está en dos continentes, bueno, está en un continente pequeñito, en una parte pequeñita del continente, que somos nosotros, pero fundamentalmente está en América. Y no te olvides de un trocito en África también. Y en América. No me olvido. Incluso recuperar algo en Filipinas, tampoco. Pero quiero decir, y para eso va a ser fundamental el Internet. Hombre, yo creo que la industria editorial española está en buena posición para avanzar por ese camino, ¿no? El proyecto que hicimos con la Biblioteca Nacional, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, para que nuestra gente no le tuviera medio, al final yo contaba que me iban a aparecer 20 o 30 editoriales, pero aparecieron 200 que se iniciaron en el mundo y que fueron capaces de dejar que 2 capítulos de sus libros más recientes se pudieran ver públicamente, que sí hay una apertura. Hombre, lo que ocurre es que muchos de estos que empezaron con ilusión dicen, hombre, es que me machaca la piratería, por lo menos que digitalicen ellos. Eso es cierto, pero eso, digamos, es un problema coyuntural. Estructuralmente yo creo que ellos están capacitados y están teniendo los instrumentos para que también en ese campo, que es parte del futuro, querramos o no, no es que vaya a desaparecer el libro físico, no va a desaparecer, pero en temas educativos, en temas académicos, va a tener una trascendencia, o en el tema de las bases de datos, que es como se llaman ahora a las viejas enciclopedias, van a ser importantísimos. Y ellos están capacitados y pueden, y lo haremos bien. Y eso será un camino. Otro es el español. El español, y mejorar nuestra presencia en los ámbitos no de lengua española. Quiere decir, nosotros tenemos que estar en la India. La India son 1.200 millones. En la India estamos casi inexistentes. Estamos en China, pero muy en pequeñito. Y tenemos que estar, no como España, sino derechos, como cultura. ¿No? Se empieza por los derechos. Hombre, si al final hay un 1% de chinos o de indios que saben el español, estamos hablando de 100 millones de personas que sean capaces de comprar nuestros libros, nuestros vinos y nuestros quesos. Pero primero van a hacer los libros, o viajar de turista aquí. Entonces hay una serie de grandes mercados en los que está todo por hacer. Que a los nuestros, hombre, con América, que es un continente, pues le absorbe mucha energía, pero que tenemos que empezar a llevarlo, porque tenemos que estar en China, tenemos que estar en la India, tenemos que estar en Rusia, y probablemente tengamos que estar en algún país sudafricano, aparte de los del norte. En Marruecos ya lo estamos bastante, pero es muy mejorable. Y apenas existimos en Argelia, que está a 1 hora de Madrid en avión y en barco de Alicante. ¿Y qué te parece? ¿No sería saludable también que hubiera una llegada también de capacidades de América, de Hispanoamérica, de editores, una mayor presencia de los libros producidos allí? Por supuesto, pero para eso... Que hubiera más colaboración. Más pero para eso tienen que trabajar. Es decir, en muchas reuniones siempre te dicen, no, es que los libros españoles están por todos lados, pero hay muy pocos, en este caso era un chileno, hay muy pocos libros chilenos en España. Y yo le respondí, y muy pocos libros chilenos en Perú, porque tú no vas a la Feria de Lima. Hay que establecer redes comerciales y hay que trabajar. Yo siempre le digo a ellos, ¿por qué no venía al Liber?
En Liber está, digo, no para hablar con los editores, que también, pero ahí tenéis a todos los distribuidores españoles. Quien tiene que distribuir vuestros libros no es el editor, es el distribuidor. Tendréis que hacer trabajo y negocio con ellos. Tendréis que moveros. No querrá que vayamos y te compremos el libro por tu bonita cara, que es la sensación que a veces tiene. Los que lo han hecho, en la línea que yo digo, no les va mal. Pero es que algunos lo que están sentados en su casa esperando a que lleguen y le compren por la bella cara. Y dicen, no, mire usted, es que si nosotros vendemos es porque no paramos de hacer misiones comerciales, están presentes en la feria, y ellos no es que no vengan a Madrid o a Barcelona, es que no van, en el caso de Chile, a Lima, y nosotros sí vamos a Lima. O sea que, claro que tiene que haber, de hecho, en la empresa editorial española hay mucha presencia de iberoamericano, lo que tienen es que trabajar más para unificar esos mercados, y por eso le doy tanta importancia a la nueva tecnología. Hay una rica producción. Pues la producción ecuatoriana nos llega el gran figura, pero hay muchos, digo Ecuador, puedo decir cualquier otro país, pero hay otras series. También le llega solo las 3 o 4 figuras importantes nuestras, y por tanto el conocimiento sigue siendo, o sea, el espacio para profundizar en el conocimiento sigue existiendo y siendo amplio. Nosotros siempre procuramos apoyar al CERLAR como organismo de coordinación, y tú sabes muy bien que casi lo apoya el Gobierno de España y la Federación. Bueno, yo lo he vivido. Que no es, y procuramos porque somos muy conscientes de ese tema, y ahí todo es mejorable. Hay mucho hecho. Si tú te pones, como existía hace 100 años, hemos avanzado mucho, pero al ideal pues nos queda. Pero también la otra parte tiene que poner algo, pero la otra parte pone poco, a mi juicio. ¿Qué cosas te gustaría que cambiaran en el sector del libro español? Pues mira, a mí personalmente me gustaría que cambiara creo que los editores se han transformado y están en proceso de transformación positiva. Tengo exactamente la misma opinión de los distribuidores, creo que están haciendo desde FAN de una gran labor, pero creo que tenemos un eslabón débil, que son las librerías y el mundo de los libreros.